Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estés de vuelta en mi canal. Mi nombre es John y en esta ocasión conoceremos un poco más sobre el Parque Simón Bolívar, localizado cerca del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, la capital de Colombia. Trataremos temas como de qué otros parques está compuesto, algunas comparaciones con Central Park de Nueva York. Si te interesa alguna sección en particular, no tendrás que ver todo el video, simplemente podrás dirigirte a la sección específica haciendo clic en el enlace de tiempo que dejo en la descripción del video. Desde el Parque Simón Bolívar vamos a alejarnos, enfocando Colombia, pasando por el Mar Caribe, Cuba. En el Océano Atlántico llegamos a la ciudad de Nueva York, Manhattan. Aquí se encuentra el Central Park. Es un sitio muy famoso, reconocido a nivel mundial. Hay muchas películas que tienen como escenario principal el Central Park. Este parque es de hecho más grande que dos países, Mónaco y el Vaticano. Y sin embargo se dice que el Parque Simón Bolívar es más grande que Central Park. Parque Simón Bolívar. El Parque Simón Bolívar es de hecho un sistema de espacios verdes adyacentes. Su extensión es de más de 970 acres o 3.9 kilómetros cuadrados. Es más grande que la extensión de Central Park en Nueva York. En la actualidad es considerado el pulmón de la ciudad por su céntrica ubicación y por su tamaño y vegetación. El parque está conformado por los siguientes parques. Parque El Salitre, antiguamente llamado así, actualmente conocido a nivel comercial como Parque Salitre Mágico, es un área recreativa que incluye atracciones mecánicas. El parque de diversiones es bien reconocido por su rueda panorámica, desde donde se alcanza una vista perfecta de toda la ciudad, similar al London Eye en Londres, y 3 montañas rusas de alto impacto, además de otras atracciones para toda la familia. Además del Sisi Aquapark, que es un centro acuático con acceso pagado que cuenta con piscinas climatizadas, olas y varios toboganes. Este parque fue entregado en concesión a un grupo mexicano, quienes se encargan de remodelarlo, reemplazando no solo las atracciones mecánicas, sino también el diseño de todo el parque, y actualmente son sus operadores. Museo de los Niños. El Museo de los Niños fue fundado en 1987. Es un lugar para la apropiación, apreciación y valoración de la cultura científica a través de experiencias significativas que despierten un pensamiento creativo y crítico. Atiende público de todas las edades. Actualmente se llama Parque Ciudad de los Niños. Coliseo del Salitre. El Coliseo del Salitre es el segundo escenario más importante de la ciudad, después del Coliseo Cubierto del Campín, ahora llamado Movistar Arena. El Coliseo del Salitre es el escenario más importante de la unidad deportiva del Salitre. Actualmente cuenta con una capacidad para albergar a 7.000 espectadores. En este escenario se efectúan principalmente compromisos deportivos ligados con los deportes bajo techo, como el baloncesto, voleibol, bádminton, tenis de mesa, karate, taekwondo, esgrima y fútbol de salón, entre otros. En el año 2011 se desarrolló el 10º Campeonato Mundial de Fútbol de Salón de la AMF, siendo este el principal escenario durante el desarrollo del torneo, donde se disputaron, entre otros partidos, la final y el partido por el tercer puesto.
Parque de los Novios. El Parque de los Novios cuenta con una superficie de 23 hectáreas, dotadas con instalaciones deportivas como campos de fútbol, pista de bicicross y motocross. Posee un sendero peatonal de 1537 metros y una pista de trote sobre campo traviesa de 1850 metros. También cuenta con 19 kioscos o casetas para la realización de asados disponibles para la comunidad. Como vía de acceso se tiene a pocos metros la estación Movistar Arena y Simón Bolívar del sistema de transporte Transmilenio. En sus instalaciones se encuentran animales como patos no doméstico, zambullidor, ocas africanas, gansos, pavos reales, gallinetas y piscos. Entre su flora se destacan los saucos, eucalipto, sauces, pinos, acacias, cedros, setos, eugenias, novios, pensamientos, palmas, entre otros. También cuenta con un pequeño orquidiario. Complejo Acuático Simón Bolívar. El Complejo Acuático Simón Bolívar cuenta con 4 piscinas, una de entrenamiento de 25 metros, una olímpica de 50 metros, una pequeña de 12 metros y una piscina de clavados de 25 por 25 y 5 metros de profundidad, cuyas especificaciones técnicas están avaladas por la Federación Internacional de Natación. En esta hay graderías con capacidad para 1.500 personas, parqueaderos para 300 vehículos, servicios de sauna, baños turcos, vestieres, gimnasio, café de internet y cafetería. La temperatura permanente del agua es de 27 grados centígrados, lo cual está garantizado por 2 calderas de gran capacidad y una de repuesto que se encuentran ubicadas junto con los filtros y equipos para el tratamiento del agua en el Córcamo, un sótano de 2.000 metros cuadrados del cual depende toda la operación técnica de las piscinas. Unidad Deportiva El Salitre. La Unidad Deportiva El Salitre es un complejo deportivo dotado de instalaciones para la práctica de una amplia variedad de deportes, tanto de salón como de campo. Entre las infraestructuras más importantes se encuentra el Velódromo Luis Carlos Sarmiento, sede del pasado Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 1995 de la Unión Ciclística Internacional UCI. Además, en sus predios se ubica una pista de bicicross, pista Mario Andrés Soto y el diamante de béisbol Hermes Barros Cabas. Este complejo es sede de numerosas ligas deportivas de la ciudad con sus respectivos campos de entrenamiento. Cuenta con una bolera pública y senderos que se conectan mediante un puente peatonal sobre la avenida 68 con el Parque Simón Bolívar. Biblioteca Virgilio Barco. La Biblioteca Pública Virgilio Barco fue diseñada por el arquitecto Rogelio Salmona, quien también es autor de las Torres del Parque, el edificio del Archivo General de la Nación, la Casa de Gabriel García Márquez en Cartagena, el edificio de posgrados de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, entre otras. El diseño presenta una estructura circular, tiene 3 pisos, sin embargo, desde el exterior luce como una estructura de baja altura, que se integra a los cerros orientales de Bogotá. Tiene un área de 14 hectáreas. Se inauguró el 21 de diciembre del 2001. Debe su nombre al presidente Virgilio Barco Vargas. IDRD, Centro de Alto Rendimiento. El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte y el Centro de Alto Rendimiento y la Villa Olímpica es uno de los mejores escenarios para la preparación deportiva en Latinoamérica, siendo este el objetivo de Coldeportes, hoy día Ministerio del Deporte, entidad de carácter nacional encargada del desarrollo deportivo del país y de su administración. Sus terrenos se encuentran dotados de modernas y cómodas instalaciones para la preparación y desarrollo deportivo. Este fue diseñado para darle la oportunidad a los deportistas de contar con instalaciones profesionales para el entrenamiento en diferentes disciplinas y además estar asesorados por entrenadores altamente calificados. Entre las principales instalaciones de este complejo tenemos piscina olímpica de 50 metros y 8 carriles reglamentarios, 9 canchas de tenis en superficie dura, 4 canchas de fútbol reglamentarias, piscina atlética, pista atlética de 8 carriles, zonas húmedas, sauna turco, jacuzzi. Jardín Botánico José Celestino Mutis. Fundado en 1955, el Jardín Botánico de Bogotá es un parque urbano con entidad jurídica dedicado al estudio, conservación y divulgación de la diversidad de las especies vegetales en Bogotá. Funciona además como centro de investigación sobre ecosistemas en las zonas urbanas y rurales, con el fin de conocer las interacciones, el desarrollo y las afectaciones que tienen para investigar y crear estrategias que permitan mejorar las coberturas vegetales y urbanas de la región.
región. Entre sus colecciones más interesantes está una de 5.000 orquídeas originarias de Colombia y una colección de rosas. Es famoso por ser el jardín botánico con más ejemplares de flora tropical del mundo. El jardín botánico está próximo a inaugurar el nuevo tropicario, que contará con una dimensión de 2.721 metros cuadrados, que contiene invernaderos climatizados a diferentes temperaturas, donde se exhibe la flora de las diferentes regiones y pisos térmicos de Colombia, desde La Guajira, pasando por los páramos de las alturas de los Andes colombianos e incluyendo la Amazonía y la selva del Chocó. Plaza de los Artesanos. Con un área de 37.000 metros cuadrados, es el segundo recinto ferial de la capital del país. El complejo es un gran espacio que evoca las tradiciones de las plazas y los patios, lugar común de las raíces latinoamericanas. Tiene por objeto contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de grupos productivos, mediante la creación de un espacio para la exhibición, comercialización y promoción de productos artesanales. Asimismo, su diseño arquitectónico flexible convierte a la plaza en un espacio ideal para la realización de diversos eventos como exhibiciones, seminarios, desfiles, conciertos y lanzamientos, entre otros, así como reuniones de índole social. Es administrado por la empresa estatal Artesanías de Colombia. Cancha Popular de Golf. La Federación Colombiana de Golf construyó, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, el primer campo público de práctica de golf en Bogotá, ubicado a espaldas del Centro de Alto Rendimiento y la Plaza de los Artesanos. El escenario fue levantado en un terreno de 5 hectáreas, en un sitio que colinda con el Parque de los Novios, el Parque Simón Bolívar y el Parque El Salitre. Sede deportiva Federación Colombiana de Fútbol. Con una inversión superior a los 19.000 millones de pesos, se creó en 2013 la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Es la casa de las 12 selecciones que hoy tiene nuestro país y el lugar de concentración y preparación de todas las selecciones que así lo requieran. Cuenta con un área total de más de 6 hectáreas y está ubicada en el entorno del Parque Metropolitano Simón Bolívar, considerado el principal pulmón de Bogotá. Además, está integrada con el Centro de Alto Rendimiento y todo el complejo deportivo de El Salitre. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides por favor hacer clic en me gusta y compartirlo con un amigo. Si no te gustó, podrás hacer 2 veces clic en el botón de no me gusta y compartirlo con un enemigo. Si llegaste por primera vez al canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para enterarte de la publicación de nuevos videos. Si ya estás suscrito al canal, revisa por favor que la campanita de notificación esté activa, pues solo así podrás recibir alerta de nuevos videos. Hasta pronto.